Si te gusta conocer de Cuba y sus costumbres, su cultura, simplemente quieres conocer de un lugar de la ingeniería cubana que cuando pasas por él pides un deseo, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en este video porque de seguro te va a interesar. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alija y soy una youtuber que comparte contigo acerca de costumbres, cultura cubana y muchísimas curiosidades. Y hoy, como te estaba anunciando, vamos a hablar de un lugar de la ingeniería cubana que cuando pasas por él, la mayoría de las personas piden un deseo. Se trata de un lugar que costó muchísimo trabajo construirlo, pero además que marcó un antes y un después también en la ingeniería cubana. Te voy a hablar de nada más y nada menos del túnel de La Habana. Y vamos a hablar acerca de él, pero ya sabes, te invito a que te suscribas a este canal, que formes parte de esta familia, porque aquí se aprende, se comparte y créeme que somos una linda familia. Gracias a todos los que forman parte de ella. Así que vamos a conocer de este lugar que se construyó, se inauguró, mejor dicho, se inauguró el 31 de mayo de 1958. Pero antes de todo eso, hubo historia. Y sí, ya te dije que el túnel de La Habana se inauguró en 1958, pero esta obra comenzó a construirse en 1955. Para ello requirió buena fuerza de trabajo y muchísima precisión. Finalmente se acordó la creación de la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana, la cual adjudicó la obra a la firma francesa, y aquí te dejo escrito el nombre porque no sé cómo se pronuncia. La supervisión técnica fue encargada a la empresa norteamericana Frederick Snare Corporation y la dirección facultativa a cargo del ingeniero cubano José Menéndez Menéndez, pues la legislación exigía que esta responsabilidad debía ser asumida por un profesional del país. Si recuerdas al inicio del video, te dije que esta obra de la ingeniería cubana cuentan en que las personas piden un deseo. ¿Cómo es esto? Bueno, si no eres habanero, si no vives en La Habana, si no has pasado por La Habana, o quizás estás y ya no conoces esta práctica, te voy a contar. Resulta ser que el cubano tiene la necesidad, como todo ser humano, de creer siempre en algo. Y le gusta creer muchísimo en estas cosas. Yo no sé en qué momento se estableció este mito, ni a quién se le ocurrió, porque he indagado y no lo he encontrado. Lo cierto es que cuando vas a pasar el túnel de La Habana, de un lado o del otro, no importa de dónde vengas, las personas cierran los ojos y piden un deseo. Lo has hecho. Coméntame ahí. ¿Tú has pedido un deseo en el túnel de La Habana? Bueno, yo no sé si se cumplen o no se cumplen los deseos porque realmente no le he hecho mucho énfasis a esto y para ser sincera hace bastante tiempo que no paso por el túnel de La Habana. Pero lo cierto es que cuando tú vas en un transporte público, que por lo general en Cuba todos los transportes públicos están bien llenitos, tú ves a la mayoría de las personas con los ojos cerrados. Entonces así como que abre, porque claro, tú también vas a cerrar tus ojos y vas a ver entonces cómo están pidiendo un deseo. Si se cumple o no se cumple, no te sé decir. Si alguien ha vivido la experiencia de esto, que si le han cumplido los deseos por el túnel de La Habana, también me lo puedes dejar ahí en sus comentarios porque a mí me interesaría muchísimo saber esto. Lo cierto es que esto es un hábito o una costumbre habanera o de todas las personas que viven y transitan La Habana. Y si alguna vez estás de visita por Cuba y pasas el túnel de La Habana, pídete un deseo, a ver qué pasa. Total, ¿quién te quita lo bailado? Se estima que un automóvil de 60 kilómetros por hora puede pasar el túnel en apenas 45 segundos, así que de lo contrario sería necesario bordear durante más de media hora de recorrido casi 20 kilómetros circulando la bahía. Miren cuán importante y cuánto ahorra tiempo este túnel de La Habana. La complejidad y la originalidad de sus soluciones técnicas, así como la elevada calidad de su ejecución y su importancia vial, definieron su reconocimiento desde 1997 por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba como una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Porque sí, te dije que tenía muchísimo que ver con la ingeniería cubana y que era bien reconocida, pero lo que no te había dicho era que formaba parte de las 7 maravillas de la ingeniería cubana. Me parece que estas son algunas curiosidades del túnel de La Habana y que hay muchísimo más para contar, pero ya sabes, esto y otros temas encontrar en este canal Soy Alija. Si no te has suscrito, arriba, suscribirse ahí por favor, regálame un like, comparte, comenta y ya sabes, esto es una familia para conocer y compartir acerca de la cultura cubana, nuestras costumbres, nuestras curiosidades y un poquito de todo que nos da sabor. Espero que te haya gustado este contenido y ya sabes, y también que te des una vueltecita por el canal, veas esta sugerencia de video y nos vemos en un próximo, ya sabes, en un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo, soy Alija. Chao.